En nombre del señor presidente del Consejo de Estado, el doctor Jorge Octavio Ramírez, quien está en la posesión del nuevo ministro de Justicia, quiero darle un saludo muy especial a toda la asistencia y a nuestras conferenciantes en la mesa principal. Quiero presentar, que es tremendamente conocida, a la premiada novelista y poeta colombiana Piedad Bonet, a las jóvenes autoras María Fernanda Moreno y Marcela Peláez, a la socióloga y abogada, doctora en sociología Liliana Estupiñán Achuri, quien moderará la reunión, y a nuestra consejera de Estado, la doctora Estela Conto, quien acompañará en nombre del Consejo de Estado a este extraordinario panel sobre el tema que nos convoca, que es el tema de la igualdad, el tema del enfoque de género, el tema de la mujer. Esta mañana quise hacer una pequeña broma con alguien en el piso cuarto y le dije feliz día a unas jóvenes para que me dijeran era ayer y decirle no, es todo el año, pero no me dijeron sí, es todo el año directamente, de manera que no pude hacer la broma. Eso me parece que es un buen síntoma de empoderamiento. Yo tengo unas palabras del presidente Ramírez que voy a glosar muy rápidamente. Es una nota histórica sobre lo que ha sido la lucha de las mujeres, que en este escrito se remonta a una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana de 1791, que fue redactada, propuesta por Olympe de Gouges, y era análoga a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Digamos que uno podría remontar la lucha por la igualdad de la mujer a 1791 o a cualquier otra fecha, dependiendo, digamos, de la particular intuición y sensibilidad de quien investiga históricamente. El día 8 de marzo se remonta, digamos, oficialmente a la propuesta de Clara Zetkin en 1910 en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. Y hay distintas referencias. Hay referencias a 1908, a una marcha obrera en Nueva York. Hay referencias a el incendio de una fábrica por un empresario que quería reprimir la huelga de las mujeres, también en Nueva York, y ese incendio se habla de que fue también en 1910, otros lo sitúan en 1908, digamos que eso ya no importa. Es decir, en este momento lo que importa es la declaración de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, la propuesta de Clara Zetkin y el hecho de que el 8 de marzo es, digamos, este día especial de la mujer, que naturalmente para quienes pensamos que hay que retrotraernos a su origen histórico, lo consideramos de alguna manera banalizado, incluso al quitarle como el Día del Trabajo, que era el Día de los Trabajadores, ahora es el Día del Trabajo y en últimas el Día del Ocio, porque es un día ya más de descanso que manifestaciones. Cuando yo estaba en la universidad era más de manifestaciones que de descanso, pero el mundo va cambiando. Entonces ahora ya no es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya no son las obreras de la fábrica textil, sino que es el Día de la Mujer, que permite ciertas banalizaciones. Quiero saludar al doctor Alzate de la Universidad de los Libertadores, a las estudiantes, los estudiantes de esa universidad que nos acompañan, al funcionariado del Consejo de Estado que también nos acompaña esta mañana. Y agregar unas palabras de mi cosecha sobre este tema que me apasiona desde joven, y quiero simplemente traer a colación las palabras de un mamo indígena, es un, digamos, mamo reindigenizado, el Jate Culchavita, quien hablando en Mambeaderos sobre la lucha indígena hace una distinción, no es de él necesariamente, pero digamos de los mamos indígenas, de los taitas, de los sabedores,
de todo el país y sobre todo de los de cultura de tabaco y coca que existen en la Sierra Nevada y en el Amazonas, entre la resistencia y la reexistencia. Entonces, las luchas de resistencia son las que principalmente han ocupado, digamos, la atención de los medios y la atención de los movimientos feministas, sufragistas, del movimiento internacional de trabajadoras y trabajadores, y naturalmente hay que seguir en la resistencia porque hay una excesiva discriminación, una excesiva desigualdad, una excesiva opresión, una excesiva violencia contra la mujer en sociedades como la nuestra, específicamente la colombiana, mucho menos, por supuesto, en los países nórdicos y mayor que en nuestra sociedad en otros países en el mundo. Es una lucha que seguirá, digamos, la lucha de resistencia, pero me parece interesante también señalar la lucha por la reexistencia. La reexistencia nace, como lo dice en La conspiración de Acuario, una gran periodista norteamericana, cuyo nombre se me olvidó, pero recomiendo el libro. Ahí se adivina el nombre también, porque debe estar en la portada. Este libro es de la década del 70, y en la década del 70 ella clamaba, en sus palabras, por este mismo discurso de los indígenas. Resistencia y reexistencia. La reexistencia parte de afirmarse en el ser. Es decir, cuando hablamos del papel de la mujer en la sociedad, digamos, para algunos, de los que me cuento como post-feministas, es un poquito extraño. Es decir, el papel de las mujeres en la sociedad hay que reclamarlo porque sencillamente ha sido negado en la cultura, negado una realidad obvia, ¿no? Basta con decir, como en la antigua sabiduría china, que la mujer sostiene sobre sus hombros la mitad del cielo. No me extiendo más porque hoy el día es para nuestras invitadas. Les agradezco en nombre del presidente del Consejo de Estado, de la Sala Plena, su presencia esta mañana y la contribución excelente de nuestras conferenciantes, de la doctora Liliana como moderadora y la doctora Estela, magistrada destacada, tanto en resistencia, ¿no? Esas son providencias maravillosas, como en reexistencia, porque ahí está nuestra magistrada brillante representando al Consejo de Estado esta mañana. Muchísimas gracias y bienvenidos. Un saludo muy especial al presidente del Consejo de Estado, al doctor Octavio Ramírez. Un saludo muy especial a nuestro vicepresidente, doctor Bula. Un saludo inmenso a nuestra consejera de Estado, doctora Conto. En general, un saludo a todas las mujeres valiosas que tiene el Consejo de Estado. De 31 consejeros, estamos hablando de 7 valientes mujeres que logran llegar a la alta corte del contencioso administrativo. Saludo a María Elizabeth García, a Sandra Lisset Ibarra, a Marta Nubia Velázquez, a la doctora Estela nuevamente, a la doctora Estela Yanet Carvajal, a Lucy Janet Bermúdez y a la doctora Rocío Araujo Oñate. Esta es una mesa abierta, interdisciplinaria, de una reflexión. De hecho, tenemos periodistas, una escritora maravillosa en esta mesa, para hablar sobre el tema de las mujeres y el día, pues obviamente, la conmemoración de nuestra feminidad, ¿no? María Fernanda Moreno y Marcela Peláez. Ustedes, muy conocida, Piedad Bonet, saben ustedes que es novelista y poeta, es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, es profesora de la Universidad de los Andes desde el año 1981, tiene una maestría en Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño en la Universidad Nacional de Colombia. Va a ser un enfoque muy bello, muy desde la escritura, pero también muy desde el campo de las mujeres. Va a trabajar un autor muy interesante que ya les comentará ella.
autora de muchos libros, uno muy hermoso en memoria sobre la muerte de su hijo, Lo que no tiene nombre, cuentos y ensayos, bueno, en fin, una persona que no necesita pues mucha presentación, la conocemos todos. Y también a mi lado están dos mujeres muy jóvenes, eso quiere decir que Piedad y yo no lo seamos, también lo somos, pero mucho más jóvenes y también muy importantes, con, digamos, activismo muy fuerte en el mundo del feminismo. Estamos con María Fernanda Moreno, directora editorial de Lo que Importa, periodista de la Universidad Javeriana, con maestría en Ciencias Políticas y Política Económica del Desarrollo Internacional de la Universidad de Toronto, Canadá, y maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. También está nuestra querida Marcela Peláez, que es directora creativa también de Lo que Importa, es literata con maestría en Nuevas Tecnologías de la Comunicación de la Universidad en Melbourne, Australia, conferencista, libretista y autora publicada. Entonces ellas, junto con María Fernanda Moreno, fueron seleccionadas como una de las 100 líderes de la sociedad en el año 2014. Bueno, yo iba a iniciar con unas palabras, pero yo creo que nuestra querida pues escritora Piedad, ella tiene en primer lugar el uso de la palabra porque quiere dar como una entrada muy interesante, muy sociológica sobre el tema de la mujer en Colombia. Entonces, apreciada Piedad, bienvenida a este conversatorio de mujeres y tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Liliana. Yo soy de verdad muy contenta y muy honrada de estar aquí, sobre todo muy honrada. Me emociona estar en este palacio que tiene esta historia trágica y tremenda síntesis de lo que es la historia de este país, de todo lo bueno y de todo lo malo. Y me emociona también estar ante un público de este nivel, de esta categoría que tanto tiene que hacer por este país, ¿no es cierto?, del que los colombianos esperamos tanto, de cada una de las personas que está aquí. Le quiero dar las gracias, por supuesto, a la magistrada Estela Conto, que tuvo esta idea, a Carolina Llanos, que coordinó la venida acá. Estoy muy contenta de estar con estas dos niñas muy jóvenes, María Fernanda y Marcela. Me acaba de recordar Marcela que yo fui su profesora en la universidad. Tengo ya tantos alumnos que a veces me da pena que no me acuerdo exactamente de sus caras. También a Germán Bula le quiero dar las gracias por la introducción y cuando me invitaron a esto pensé que podía ser yo de verdad en un escenario de esta categoría y donde los niveles de conversación pues son muy altos y además muy especializados también. Y decidí como volver al origen del problema y hacer una cosa muy sintética, porque aquí se trata es de que tengamos un diálogo y de que intercambiemos ideas. Entonces, lo primero que se me ocurrió es una cosa un poquito obvia. ¿Por qué estamos celebrando el Día de la Mujer? ¿Por qué celebramos el Día de la Mujer y no el Día del Hombre? ¿Sí? Porque resulta, y ahí comienza todo, que digamos, el género masculino no necesita un discurso justificatorio, porque está, como dicen ahora en una palabra que yo odio, pero la voy a decir, empoderado desde siempre, ¿sí? Desde que existe, se da por hecho que existe la dominación masculina en todos los campos de la cultura, ¿sí? Entonces, nosotros sí necesitamos un discurso justificatorio, porque aunque no seamos minoría, hemos sido considerados como una minoría, puede ser como la minoría homosexual o como una minoría étnica, etcétera, etcétera. Me parece también muy interesante que esta haya sido la manera que escoge el Consejo de Estado, como se espera, ¿sí?, para conmemorar esta fecha. Es decir, bienvenidas las flores y bienvenidas las felicitaciones, Germán Bula, ¿sí? Pero el debate es lo que resulta verdaderamente interesante, porque, como han dicho ya, falta mucho terreno por conquistar. Entonces, yo me basé un poquito para lo que voy a plantear aquí en este libro muy conocido, La dominación masculina, de Pierre Bourdieu, y también en Elisabeth Badinter,
que habla de la identidad masculina. Es decir, no me fui a los libros de las feministas, sino que me fui más bien a aquello que tiene que ver con la dominación masculina, de dónde viene. Porque es que hablar de lo femenino equivale de inmediato a hablar de lo masculino. Entonces voy a hablar de lo que Bourdieu plantea como históricamente cómo se genera la dominación masculina. Y él habla básicamente de dos cosas: de una concepción esencialista, ¿sí? Biologicista, o las dos cosas van juntas pero son diferentes. Entonces lo que dice Bourdieu es lo siguiente: la dominación masculina de alguna manera se apoya en esa concepción tradicional de que los hombres son más poderosos biológicamente que las mujeres, tienen mayor fuerza física, habilidades, etcétera, y eso, pues, como todos ustedes saben, en el comienzo de la civilización determinó que el mundo de los hombres fuera el de afuera y el mundo de las mujeres el de adentro. Él habla de que a las mujeres lo que les correspondió siempre fue lo humilde, lo sucio, lo irrelevante, el cuidado, ¿sí?, de lo que parecía no tener demasiada importancia. Ellos incluso bajaban los frutos y las mujeres los recogían, ¿sí? Entonces, Bourdieu lo que dice es lo siguiente: eso en un principio biológicamente pudo ser así como una estrategia de supervivencia, pero lo que resulta extraño es la eternización de ese concepto y cómo el mundo evoluciona, nos vamos llenando de tecnología y de cosas y de ayudas, digamos, y sin embargo se sigue considerando que la cosa es así. Él habla de unos elementos simbólicos o formales relevantes, y es que seguimos pensando que en una pareja el hombre debe ser más viejo, en una pareja el hombre debe ser más grande. Los hombres chiquitos sufren porque son chiquitos, quisieran ser más grandes. Las mujeres muy grandes sufren porque piensan que deberían ser más chiquitas, ¿sí? Y ahí, digamos, como que comienza todo. La otra teoría sería una teoría esencialista, en la que mucha gente sigue creyendo, y es que las mujeres son así, y hacen una lista, ¿no es cierto? Sensibleras, suaves, bueno, en fin. ¿Sí? Cosas buenas y cosas malas, y los hombres son así, ¿sí? Entonces él dice, pues no, por supuesto que lo que está mostrando la praxis todos los días es que las mujeres somos muy diferentes, hay muchos tipos de feminidad y muchos tipos de virilidad. Y entonces ahí me gustó por un segundito hablar de la carga de la virilidad, ¿sí? Las mujeres lo sabemos, pero los hombres lo saben mejor, que es muy difícil cargar con esa idea de la virilidad, que a la gente se la endilgan desde que es chiquito, ¿no es cierto? Usted tiene que defender, usted tiene que pegar, usted tiene que cambiar la llanta, ¿sí? Usted tiene que salir en la oscuridad, ¿no? Es decir, usted tiene que afrontar el peligro, usted es el que entra al barrio peligroso, la señora que queda afuera, es decir, eso también es una carga muy grande. Entonces, en la medida en que las mujeres nos igualemos a los hombres en derechos y nos hagamos cómplices de ellos, ¿no es cierto?, personas en igualdad de género, pues los hombres van a descargarse también de esa carga ominosa de la virilidad. Elizabeth Badinter, en un libro muy gordo que le recomiendo, que se llama La identidad masculina, habla de dos crisis de la masculinidad en la historia. Habla de una que se dio a finales del 17 y en el 18, en que ustedes recordarán por las películas, porque lo han visto, que las mujeres se empoderaron enormemente, sobre todo en Francia y en Inglaterra, hacían sus salones, por supuesto las señoras de la aristocracia, y esas señoras hicieron valer, digamos, como unos derechos que les habían estado vedados siempre, ¿no? Y los hombres en ese momento se feminizaron. Ustedes recuerdan las pelucas empolvadas, las maneras de vestirse, estaban en los salones y eran felices charlando simplemente, comiendo, bebiendo, en fin, ¿sí? Y dice Elizabeth Badinter, eso terminó ¿cuándo?
cuando empezó la Revolución Francesa, ¿sí? Ahí todos otra vez a la virilidad aprendida y a la masculinización excesiva. Y luego habla de una segunda crisis, pero es como a la inversa, y es cuando a principios del siglo XX las mujeres de verdad empiezan un proceso de empoderamiento terrible y empiezan a pedir reivindicaciones, los hombres se llenan de terror. Porque, bueno, están perdiendo una serie de privilegios y ahí es cuando encontramos que Schopenhauer dice que la mujer es un ente de pelo largo, ideas cortas, ¿sí? El propio Nietzsche se espanta y ahí vamos a encontrar todos los ejemplos que da Elizabeth Badinter de todo lo que empiezan a decir, como por ejemplo, va a haber un momento en que ellas van a estar en las cortes y nosotros haciendo mermeladas, ¿sí? Que era la idea tradicional. Bueno, todo esto yo se los digo para llegar a un concepto que es el que verdaderamente me interesa, que es el de la violencia simbólica de la que habla Pierre Bourdieu. Bourdieu dice que todos estos valores son reafirmados y siguen siendo reafirmados tradicionalmente en la familia, donde las niñas deben servirle a los niños, ¿sí? Su hermano llegó y por favor, entonces sírvale un jugo, ¿sí? Por la iglesia, tremendamente en contra de lo femenino y que ha hecho unos gesticos ahí medio simbólicos de que yo puedo dar la comunión, pero absolutamente nada más. Del Estado que a través de las leyes, ¿sí? Ha ratificado tradicionalmente la supremacía de la masculinidad. También de los medios de comunicación, cotidianamente, si vemos las tiras cómicas, las señoras están cocinando en la casa y los señores llegan, ¿sí? Los chistes que permanentemente se hacen es a costa de esa imagen tradicional de hombres y mujeres. ¿En qué consistiría la violencia simbólica? Entonces yo me estoy apartando de mi columna del domingo va a ser sobre la violencia esta brutal de las mujeres que están siendo arrasadas, que acaba de ser mostrada de manera muy brutal en la película de Víctor Gaviria de La mujer del animal, y no sé si vieron un documental que salió el domingo que es verdaderamente espeluznante. De eso voy a hablar en mi columna de hoy. Hoy quiero hablar de esa otra violencia que es la violencia simbólica, que Bourdieu la define así: es la que resulta de la asimilación como natural por parte del dominado de la relación de dominación. Es la que me parece que está en el sustrato de absolutamente todo. Nos han hecho creer a las mujeres que los hombres tienen unos derechos que nosotros no tenemos. Entonces voy a dar unos ejemplos muy chiquitos, incluso de pronto puedo poner ejemplos míos, porque yo he sido discriminada también de esa manera a lo largo de mi vida. Él dice que es una violencia suave, a menudo invisible. Uno de esos ejemplos, la invisibilización. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 28 años y era profesora en la universidad, los hombres, yo en un momento me sentí absolutamente invisible. Es decir, los hombres pasaban por encima de mí. Una vez el director del departamento, un filósofo muy reputado, abrió la puerta y dijo: ay, aquí no hay nadie en la oficina, ¿sí? Entonces, esa invisibilización que sucede, por ejemplo, en una sala de debates, donde la mujer expresa su idea, pero hasta que no la repite un hombre, no se la valida. O el hombre contesta mirando a los otros hombres, ¿sí? Y no a uno. No sé si saben los hombres de aquí saben lo que le pasa a una mujer cuando entra a un taller de mecánica, ¿sí? Cómo le habla el señor como si uno fuera completamente un retrasado mental. O cuando uno va a parquear, al señor no se le acerca el dueño del parqueadero a hablarle de la misma manera como: señora, no sea bruta. De una vez ya, ¿cierto? Está presuponiendo eso, ¿sí? La broma machista, eso es que debe ser aceptada por la mujer con sentido del humor, porque si no es una histérica, ¿no es cierto?
porque, bueno, también Bourdieu habla de manera muy interesante de cómo nos convirtieron en brujas, ¿sí? Pero es porque existe una cosa que, ahora no me acuerdo cuál es la autora. Hay una autora y mi libro lleva el título uno de mis libros lleva ese título que es Tretas del Débil, Josefina Ludmer. Josefina Ludmer habla de que no nos queda otro recurso que las tretas del débil. Y las tretas del débil nos homologan a las brujas, ¿no es cierto? Porque durante muchos años nuestras mamás y nuestras abuelas tuvieron que hacer cosas subrepticias ahí para poder, ¿no es cierto?, sobrevivir a esa violencia, ¿sí? La descalificación pública. Ustedes habrán estado en visitas donde el marido dice, ay, sí, es que a ella, ¿no? Ay, no, es que como ella, la pobre, no, cuando maneja, sí. Esa descalificación pública suele ser frecuente, y la mujer, por estar en un ámbito social, debe permanecer en silencio. No se le ocurra tener un estallido porque es que es histérica, ¿no es cierto? Porque esa es histeria femenina. Entonces, la emotividad femenina que existe de manera distinta a la masculina, por la sencilla razón de que en los hombres la emotividad ha sido sofocada por la cultura, ¿sí? Entonces es de alguna manera, digamos, caricaturizada, ¿sí? Y el gesto patrocinador o paternalista, el aniñamiento de la mujer, por viejas que seamos, ¿no, Liliana? Entonces yo, por ejemplo, estaba una vez en un jurado de un concurso. Esto me han pasado cosas similares, pero solo pongo ese ejemplo ya para terminar. Y un escritor prominente, un hombre que hoy tiene 70 años, yo tendría en ese momento 35 o 40, entonces me decía, ¿y tú qué opinas de ese libro? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Sí? Ay, tú eres la escritora tan joven, ¿no? Sí, eres muy joven, ¿no? Sí, o sea, gestos que de alguna manera nos disminuyen o nos ponen en condición de indefensión, que no sabemos nosotros cómo defendernos de eso, porque son cosas muy soterradas de las cuales a veces los propios hombres son inconscientes. Eso también quisiera decirlo yo, ¿no? Lo tienen completamente interiorizado, no tienen que ver con una agresividad deliberada, por supuesto, sino con unos supuestos que hay en la sociedad. Bueno, eso es lo que yo quería decir antes de que empezáramos aquí a hablar de otras cosas. Piedad utilizó diferentes expresiones en su intervención, pero una que me impacta mucho, que hace poquito hice un poema sobre eso, sobre la invisibilidad. Se da a los 15, a los 30 y también a nuestra edad. O sea, cada vez se vuelve uno más invisible en una sociedad de carácter patriarcal como esta. Esa invisibilidad, por ejemplo, en el campo del derecho también es absolutamente fuerte, a pesar de que las mujeres somos mayoría en temas poblacionales. En los salones de clase, las que somos profesoras, aquí hay muchas profesoras, la mayoría de estudiantes son mujeres. Pero ya veremos las cifras cómo van variando. De hecho, ahorita creo que si miramos cifras del número de abogadas, puede ser mayor el número de abogadas que el número de abogados. Cuando, bien, eso es muy experta nuestra doctora Conto, cuando uno ya mira las cifras, por ejemplo, en términos de la rama judicial, en juezas y magistradas tenemos 2.802 en seccionales y juezas y magistrados 2.598, o sea que la cifra está superada por un número pequeñito pero significativo por parte de las mujeres. Pero cuando ya empezamos a revisar las cifras en el acceso a las altas cortes, la cosa cambia. Entonces nos vamos a encontrar que magistradas, estamos hablando de un 25% aproximadamente, y magistrados un 75% en las altas cortes. O sea, insisto, jueces y magistrados desde el componente seccional, hay una leve mayoría por parte de las mujeres, pero cuando ya estamos hablando de las altas cortes, el porcentaje de participación masculina pues es evidente, a pesar de que poco a poco han ido llegando las mujeres a estos niveles.
Una magistrada que tuve la oportunidad de dirigirle la tesis hace unos años, que fue Lucía Arbeláez de Tobón, hizo una tesis sobre la dificultad y el acceso de las mujeres a las altas cortes de justicia en Colombia. Y recuerdo mucho que utilizó una teoría que también es muy bella, a propósito de su autor, Pierre Bourdieu, fue el tema del techo de cristal. Entonces, cuando ella hablaba del techo de cristal, que era como su marco teórico, decía, en los estudios de género se denomina techo de cristal a la limitación velada del ascenso laboral de las mujeres al interior de las organizaciones. Se trata de un hecho que limita sus carreras profesionales, difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando. Es invisible, nuevamente su palabra, Piedad, porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral a las mujeres. Entonces vamos a seguir con el conversatorio con nuestras otras dos invitadas, maravillosas, pero para decir, ahí hay algo, no solamente hay invisibilidad, hay una violencia simbólica, sino hay algo que no permite, además, avanzar desde el punto de vista profesional. Y una de las hipótesis o de las ideas tentativas y provocadoras que pienso lanzar y que todos la manejan es que toda la legislación, la poquita legislación o tímida legislación que tenemos para poder acceder y para poder posicionar y utilizar esa palabra que también utilizó Piedad, que es empoderamiento, se queda corta. Se queda corta porque hay un tema cultural y hay un tema histórico muy fuerte y los avances son relativamente muy lentos. Doy el uso de la palabra a María Fernanda. María Fernanda. Bueno, muchas gracias y de nuevo gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar acá. Cuando supimos que Piedad iba a hablar del tema de Bourdieu, pues nos pusimos muy felices porque finalmente creemos que, y toda la línea como del feminismo que Marcela y yo defendemos y que hemos venido tratando en el último tiempo es el de las nuevas masculinidades, porque creemos que finalmente, y eso hace parte del feminismo moderno, y es porque creemos que sí, ya hemos batallado nosotras, solitas, peleando por nuestros derechos, ya llevamos varias décadas en esto, bastantes, pero creo que no podemos hacerlo sin los hombres y sin llamar la conciencia sobre el papel de ellos y cómo ellos también han sido afectados por el patriarcado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los libros de las feministas, es que finalmente es importante pensar en que nosotras también estamos creando conocimiento alrededor de la máscara y el peso que llevan los hombres sobre su espalda, y sobre todo porque esa es la única forma en que podemos realmente pensar en cómo reducimos la violencia, los tres tipos de violencia de algunas de las que tú hablabas. Pues está la cultural, la estructural y la directa, que realmente no vamos a poder combatirla si no nos agarramos de la mano hombres y mujeres y comenzamos a ir hacia adelante. Es muy interesante que la referencia, o sea, uno de los problemas que hemos encontrado Marcela y yo en nuestra carrera, y lo llamamos problema y es una contradicción, es que cuando nos conocen dicen, ¡ay, tan jóvenes! ¡Ay, las niñas! Y bueno, y realmente yo no me considero ya tan joven, o sea, 34 años ya uno le ha dado, ya ha hecho cosas. Pero entonces siempre las niñas tienen ideas. Y creo y es una contradicción porque el segundo libro que escribimos con Editorial Planeta, uno de los puntos era qué pasa que esta sociedad siempre nos quiere hacer sentir que la juventud es algo efímero que se nos va y que tenemos que conservar como sea. Entonces tenemos estos comerciales de televisión que dicen, mujer, cómprate esta crema porque no quieres aparentar la edad que tienes. Pues realmente yo quiero aparentar la edad que tengo, pero es que siempre las mujeres hemos sido presas como esa contradicción. No puedes ser muy joven porque entonces no sabes nada, pero no puedes ser muy vieja porque entonces ya no les gustes al otro. Entonces es un problema y siempre estamos como enfrentados en estos dos mundos. Pero sobre lo que queríamos hablar hoy es precisamente lo que Piedad comenzó, le dio la entrada a, y es el tema de las nuevas masculinidades y cómo logramos unas relaciones un poco más amigables y un poco más, logramos como una armonía entre hombres y mujeres. Y todo esto sale es porque sabemos que Colombia, o sea, nosotros tenemos un problema serio de violencia doméstica, de la que vemos en la calle, pues estamos hablando de posconflicto, pero somos una sociedad muy, muy violenta. Y es que pensemos en que muchas veces lo que sucede es que
imagínense ustedes en una ciudad tan agresiva como Bogotá. Los hombres salen de una vez con esta coraza puesta porque tienen que salir a batirse contra el mundo. Y nosotros ojalá tengamos un hombre al lado para que nos vaya a defender y se bata por nosotros con el mundo. Que entonces no quiere, me van a cobrar lo injusto, me van a cerrar en el carro, me lo van a rayar, el taxista va a ser agresivo. Entonces siempre es como estar en esta situación en la que tenemos que defendernos a como dé lugar. Pero entonces esto se une con la semana pasada estábamos en un foro sobre cómo reducimos la violencia relacionada con el género. Y entonces nosotros hemos venido pensando en esto hace mucho tiempo y desde lo que importa, que es el sitio web que tenemos, uno de ellos, porque ya tenemos varios, en el que hablamos sobre temas de inclusión y uno de esos es el tema de inclusión de género. Tratamos de pensar, venga, ¿qué hacemos para reducir la violencia de género? Y obviamente no hay una fórmula única, pero la línea que tomamos es, por ejemplo, esto que comienza con el tema de la dominación masculina, porque es que entendemos que no podemos seguir haciendo lo mismo. ¿Qué hemos hecho para combatir la violencia relacionada al género hasta el momento? Y ustedes que son abogados lo conocen muy bien, y es un tema estrictamente punitivo. Vamos a llevar a los hombres a la cárcel. Y realmente, obviamente necesitamos castigos, necesitamos una aproximación desde lo legal. Y ahora que tenemos esta ley, la 1532 creo que es, que finalmente dice, venga, no es querellable, no es desistible, ustedes señores no van a poder salirse de esta, van a pagar entre 4 y 8 años de cárcel. ¿Realmente ha disminuido la violencia atada al género? Lo que vemos es que han aumentado las denuncias y eso es una buena noticia, pero no hemos visto una reducción significativa en el tema. Entonces miremos, nosotros tenemos una propuesta y es una mirada distinta a esto, porque creo que es una frase que le atribuyen a Einstein en los memes, y es que no puedes seguir haciendo lo mismo si esperas resultados diferentes. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Necesitamos un cambio estructural, necesitamos un cambio en la cultura. De nada nos sirve que la ley sea cada vez más fuerte si finalmente todos estos problemas que llevan a la violencia siguen ahí. Por ejemplo, estas ideas arraigadas sobre las mujeres, siendo las mujeres somos menos, las mujeres somos propiedad. Si un hombre es el proveedor de la casa, entonces nosotros ya somos de su propiedad. Nosotros ya entonces tenemos que hacer lo que esta persona quiere. Si el hombre nos compra la falda, él decide qué tan larga la falda es. Si él nos provee, si él compra el mercado, entonces nosotros tenemos que cocinarle sí o sí. Nada tiene de malo que nosotros cocinemos en la casa si lo disfrutamos, pero cuando se convierte en una obligación o cuando se convierte en parte y eso lleva a la violencia, ahí es donde está el problema. Porque finalmente el feminismo ha cambiado al punto en que defendemos es la decisión. Cuando yo tengo la autonomía de decidir lo que quiero hacer, ahí no hay nada de malo en que yo sea la única que cuida a los hijos, en que renuncie a mi trabajo para cuidar a los hijos, en que sea la que cocine, en la que sea la que provea los cuidados. Cuando hay esa obligación, ya la cosa cambia. Pero entonces tenemos que pensar en un cambio y creemos que hay un cambio cultural importantísimo en las nuevas masculinidades, en que cambiemos la forma como hombres y mujeres nos relacionamos. Y es que como ya no necesitamos cazadores, como ya no necesitamos quien nos defienda ante tigres y mamuts, pues entonces realmente la fuerza bruta ya no es tan necesaria. Ya podemos estar en un mundo de las ideas, en un mundo en que la tecnología nos ayuda un montón. Y eso por un lado, eso porque los hombres yo creo que van a ser un poco más felices si reevaluamos esta idea de sea macho no llore, usted es el hombre de la casa, usted defienda la manada. Oí alguna vez que le decían a un niño, el papá se iba de viaje, esto pasó hace un año, el papá se iba de viaje, la mamá, la hermana y el hermano menor se quedaban en la casa y el papá le dice al hermano menor, un niño de 10 años, bueno, usted queda al frente, ¿no? Usted es el hombre de la casa. ¿Y qué pasa con la mamá y la hermana mayor? Y además, ¿qué responsabilidad para el niño? O esta idea de sea macho no llora. Entonces, por eso es que vemos hombres conteniendo sus emociones y la única forma como las pueden expresar después es dándole puños a las paredes o dándose puños entre ellos porque no tienen otra forma. No hay nada malo con que un hombre llore. Y ahí es donde queremos llegar al próximo punto, que es un tema de salud mental. Nosotros tenemos que hablar de salud mental en Colombia. Y el último informe, la encuesta de salud mental que hicieron hace poco y que Piedad citaba en el artículo que hace poco publicó en El Espectador, no estamos
teniendo la atención en salud mental suficiente y necesaria. No tenemos un reconocimiento de nuestras emociones los colombianos. Entonces, ¿qué pasa? Acabo de tener un día pésimo, yo soy un hombre, entonces mi esposa me dejó, de repente el perro se me murió y perdí mi trabajo. Hola, Pepito, ¿cómo estás? No, yo estoy súper bien. Gracias, porque es que la respuesta comodín que nosotros tenemos es que siempre estamos bien. Y tenemos que ser felices, porque si no, qué pereza llevarle cargas a los demás, y somos el país más feliz del mundo, porque es que además le hacemos una oda a la felicidad que es tan vacía y que nos llena tanto de cargas que no nos puede llevar a ningún lado. El 38,5% de los hombres que solicitaron ayuda en salud mental la recibieron, o sea, de un 100%, solamente la recibió el 38%. ¿Qué pasa con el otro 62? No soy muy buena para las matemáticas, pero entonces hay una deficiencia acá. Creemos todavía que si alguien dice, venga, estoy deprimido, es débil. Creemos que si todavía alguien dice, venga, tengo miedo, es un cobarde. Y realmente abandonamos, o sea, ignoramos los otros factores. Esto nos lleva a hablar también de las emociones. Si nosotros habláramos, los colombianos, los hombres, hablaran libremente de las emociones, si tuvieran esa libertad que tenemos nosotras de llorar, de decir que estamos tristes, de decir necesitamos un abrazo, yo creo que la vida de ustedes, hombres, sería mucho más sencilla. Y eso no los haría nada distinto a unos hombres muy saludables emocionalmente hablando. Y lo último, también creemos en la sororidad, y eso es un término que me encanta, porque es que nosotras entre las mujeres somos muy rudas, no voy a decir malas, porque malo tiene una connotación, pero nosotras somos parte del problema, y lo que pasa es que antes no queríamos reconocerlo porque nos habíamos concentrado en esta idea de yo tengo que poder yo sola. Entonces ahorita usted hablaba, por ejemplo, de Linín. Linín, entonces, es toda esta idea del CEO de Facebook, que publicó un libro muy, muy, muy importante en temas de liderazgo femenino. Entonces ella dice, mujer, tú, individuo, tú, una mujer, tú eres la responsable de tu éxito, de tu profesión, tú eres la responsable de que tanto asciendes. Ella, muy inteligentemente, está olvidando factores clave como el privilegio, está olvidando factores clave como la estructura que hace que nosotros sigamos ganando menos, que la estructura que hace que haya algo que se llama, y ya está tipificado como tal, es un rótulo que se llama de motherhood penalty, que es el castigo de ser madre, porque nosotras apenas alcanzamos nuestra edad reproductiva, cuando alcanzamos nuestro pico en fertilidad, entonces de pronto nos dejan de contratar. Cuando cada vez que han ampliado en Colombia la licencia de maternidad, la informalidad en mujeres ha aumentado, y es precisamente porque además nosotras tenemos tan internalizado el tema que dejamos de pedir trabajo, que si yo voy a quedar embarazada dentro de 3 meses, yo no voy a salir a buscar trabajo, que si yo estoy embarazada, yo no espero conseguir trabajo. Pero entonces no creemos en esta posición individualista de decir, no, yo, María Fernanda, yo puedo. Yo solita puedo y lo tengo que lograr. Esta visión tan neoliberal del individuo, esta idea de tú sola puedes todo, es mentira. Porque aunque Sheryl Sandberg, la de Linín, es una de las mujeres más poderosas de todo Silicon Valley, ella, por solo ella, tampoco es que le haya cambiado la situación a todas estas mujeres que están en posición de vulnerabilidad, de informalidad, que las despiden subrepticiamente cuando van a quedar embarazadas, cosas así. Entonces, la sororidad es cuando todas nos unimos. La sororidad es cuando primero dejamos de criticar a la otra mujer por las decisiones que hace, que toma. Pero lo segundo es que yo no quisiera trabajar en un sitio en el que yo sé que discriminan a las mujeres porque están embarazadas. Puede que a mí no me haya afectado, pero yo no quiero estar tampoco en un lugar en el que no vayan a ascender a las otras mujeres porque tuvieron hijos, porque está demostrado que una mujer que tiene hijos, como es la proveedora única del cuidado y así la concebimos, la dejan de ascender y entrenar y capacitar apenas se convierte en madre, mientras que el hombre apenas se convierte en padre, lo ascienden, le dan más responsabilidades porque creen que va a ser más eficiente. Pero nosotros vamos a dejar de ser eficientes. Entonces, si nosotras nos ponemos muy al tanto y sabemos cuáles son estos temas estructurales que nos frenan y todas trabajamos juntas, desde la sororidad,
creo que la vida se nos va a hacer un poco más sencilla. Entonces, no hay una solución única para ver cómo alcanzamos como esta anhelada equidad, pero sí son unos componentes que podemos seguir. Sí, puedo seguir hablando de componentes, pero de esto no se trata, pero no hay una única respuesta. Yo creo que desde las acciones pequeñas, además nosotros podemos hacer cosas todos los días. Yo no debo permitir que mi jefe me mire el escote. Y la solución no es dejarme de poner el escote si el escote me hace sentir bien. Entonces, hay muchas pequeñas cosas que tenemos que ir cambiando en la forma como los colombianos y los latinoamericanos nos relacionamos con el género todos los días. Si mi jefe es un homofóbico, yo no puedo permitir que mi jefe esté discriminando a personas a razón de su orientación sexual. Son muchas cosas, y ya voy a parar acá, pero todavía hay unas batallas que dar, y de pronto la palabra batalla es un poco incómoda, pero sí tenemos cosas que lograr todavía, y deberíamos lograrlos juntos, y la primera forma es conociéndolos y sabiendo qué podemos hacer y contra qué debemos oponernos. Gracias. Interesante. Aparentemente son pequeñas cosas, pero son grandes cosas. Pues logran grandes cambios. Como lo dice Piedad, son simbólicas, son grandes cambios. Que además pequeñas cosas que implicarían grandes cambios, pero que también tendrían que ir de la mano con los movimientos sociales, que los movimientos de mujeres son absolutamente trascendentales, con compromisos muy fuertes por parte del Estado, y ahí traería, por ejemplo, a colación las transformaciones que se están dando en países como Bolivia, como Ecuador, en donde las mujeres han estado de una manera muy fuerte en los procesos fundacionales constitucionales. Y en las constituciones ya no es solamente colocar un articulito que busque el tema de la equidad y de la igualdad de la mujer, sino que se empodera a la mujer de una manera muy fuerte en la carta de batalla, en el acto fundacional, y eso aparentemente es grande, pero eso se logra a partir de estas pequeñas propuestas que precisamente usted está realizando, ¿no? En su propuesta. Marcela. Bueno, pues yo voy a complementar un poco lo que se ha dicho acá con Piedad y María Fernanda. Hay un tema, y es que con estas pequeñas acciones pasa que las mujeres, o sea, a pesar de que se estén haciendo muchas cosas, nosotros seguimos siendo relegadas al espacio privado. Lo vemos en un ejemplo que puso María Fernanda hace un momento, y que es el tema de la licencia de maternidad. Cuando nosotros hablamos cuando dieron la noticia que se iba a alargar la licencia de maternidad a 18 semanas, nosotros dijimos, ¿es un motivo para celebrar? Tal vez no, porque esto es dejarnos, o sea, seguir manteniendo la idea de que la mujer permanece en lo privado, tiene que quedarse con el hijo. Es una buena noticia, claro está, pero no es una buena noticia cuando no se comparte ese cuidado, porque es finalmente seguir con la idea de que las mujeres son las únicas que traen los hijos al mundo. O sea, el papá, pues la semillita, y se quedó por allá, y eso fue todo lo que hizo, y tiene 3 semanas para estar con el niñito, y pues él tiene que seguir trabajando porque es el proveedor. Pero las cosas han cambiado muchísimo como para seguir con esta idea, porque, o sea, primero nosotros ya no vivimos en una idea, en una sociedad en que el hombre sea el único proveedor. Casi el 40% de las mujeres en Colombia son cabeza de familia, o sea, lo que replantea esta idea del hombre como el único proveedor. Entonces, ¿qué pasa si nos dicen, bueno, quédese más tiempo en la casa? Usted es la proveedora de su familia y de su núcleo familiar, o sea, le estamos quitando completamente la responsabilidad al hombre. O sea, en vez de hacer como acciones que se han probado que funcionen, como por ejemplo en los países nórdicos donde la paternidad sí es compartida, o sea, hombre y mujer comparten al mismo tiempo, y ellos ven cómo se reparten la licencia paternal, que es un año que además el gobierno les da, pues favorece que cada uno tome estos meses o este tiempo para cuidar a los hijos. Entonces hay bonos de gobierno, hay reducción de impuestos, hay una cantidad de cosas que hacen que tanto la mujer como el hombre puedan ser partícipes activos de una manera igualitaria en la crianza de los hijos. Y yo creo que esto es un reflejo, o sea, que digamos se da en privado en la parte de la familia, pero es que esto es un reflejo que se puede proyectar hacia el resto de la sociedad como vivimos.
Finalmente también todo esto también nos lleva a tener que replantearnos entonces cuáles son los famosos roles de género. Entonces nosotros pensamos que tenemos que romper con esta tradicionalidad del rol atado al género. O sea, mujer no es cuidadora exclusiva, el hombre también puede ser cuidador exclusivo, hombre no es proveedor, la mujer también puede ser proveedora. Estos roles que nos han dicho que nosotros tenemos también nos limitan muchísimo en nuestra participación en la sociedad. Precisamente, o sea, porque digamos que hay un artículo que dice que hay una cuota femenina que hay que cumplir, también puede ser contraproducente si pensamos entonces simplemente por el hecho de ser mujeres nos merecemos las cosas. De eso no se trata, o sea, porque también hay que ganarse las cosas. Entonces, es una combinación de muchos factores en que las cosas no son blanco y negro y tenemos que empezar a pensar que somos una sociedad que tenemos que vivir engranados, que cada uno nos complementamos, cada uno tiene sus cosas, pero también pensar como individuos que no están atados a unos roles de género, sino que somos individuos que funcionamos en una sociedad, independientemente de lo que seamos. Entonces, creo que esas son como pequeñas cosas que podemos empezar a pensar para transformar la cabeza y empezar a vernos de una manera diferente, porque finalmente tenemos que pensar nosotros también cómo queremos vernos reflejados y cuáles queremos que sean nuestras acciones en la sociedad. Sí, hay algo que quiero decir acá que me parece importante y es que todavía necesitamos leyes de cuotas. Sí, claro. O sea, necesitamos ese 30%. Nada que hacer, porque es que finalmente, y en algún momento los vamos a tener que eliminar. Cuando ya hayamos alcanzado el punto en el que tengamos las mismas oportunidades y los mismos espacios estén abiertos en las corporaciones y en la política, los quitamos. Yo voy a ser la primera feliz, porque esa habría sido una victoria. Por ahora necesitamos esa obligación, aunque sea simplificada, es que todo lo volvemos aquí superficial, entonces simplemente el 30% en las listas se convierte en relleno, que de eso no se trata, pero necesitamos todavía unas políticas, un poco de positive action, acción positiva, que nos lleven un poquito a lograr esa igualdad que de pronto institucional y estructuralmente no se nos ha dado tan fácilmente. Vamos a dar como unos datos, unos comentarios, y a mí me gustaría tener como la participación del público en unas preguntas muy específicas para la mesa. Voy a seguir por la misma línea sobre el tema de la invisibilización, del techo de cristal, de la dificultad de acceso, pero no es para llorar un poco sobre la leche derramada, sino mirar todas estas salidas que están planteando aquí en la mesa, nuevas masculinidades, me encanta la propuesta, temas de empoderamiento, temas de empujes de carácter cultural, transformaciones de carácter cultural, todo esto es simbólico para mirar cómo vamos transformando. Estas son cifras, por ejemplo, también porcentajes que podrán variar un poco. Consejo de Estado, Corte Constitucional, la participación de mujeres magistradas muy baja, un 11% frente a un 89%, Corte Suprema de Justicia un 23% frente a un 77%, y en promedio en general, repito, en las altas cortes entre un 22-25%, más una participación muy relevante por parte del grupo de hombres. Pero hay otro dato, y eso tiene que ver con una investigación que trabajé sobre la influencia de la doctrina en las sentencias de la Corte Constitucional. Este es un proyecto mundial pues muy interesante, y se hizo un trabajo de un rastreo simplemente entre 1991 y 2010 en el caso de la Corte Constitucional colombiana. Y estuvimos revisando a quiénes citamos, a quiénes citan nuestros magistrados en las sentencias de la Corte Constitucional colombiana. De 1.234 autores, 1.119 son hombres y apenas 111 mujeres. O sea, ahí también hay un porcentaje, vuelve el tema de la invisibilidad, el tema de la doctrina es muy fuerte, pero además de las 111 mujeres, no todas son del mundo del derecho, suelen ser, eso me parece interesante porque tiene que ver con el enfoque interdisciplinario de las sentencias, antropólogas, historiadoras, sociólogas y una que otra doctrinante. Y el caso me impactó un poco más, bueno, en el caso colombiano la cosa sí es mucho más patética cuando se miran las cifras. En el caso colombiano se reduce
muchísimo el tema de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Colombia, estas son las mujeres que son más citadas. Catalina Botero, Ilva Miriam Hoyos en su momento, Beatriz, o sea, hablo todas hasta el 2010, Beatriz Quintero, Clara Elena Reales, Esther Sánchez Botero, Gloria Patricia Lopera y Olga Lucía Alfonso Velázquez. Aquí, o sea, el acceso también de las mujeres a la doctrina, a la escritura del mundo del derecho, propia del formante jurídico del mundo del derecho, también es complicado. Y me dio por rastrear un autor, un hombre que quiero muchísimo, al que le he hecho un rastreo a las sentencias herejes, a Carlos Gaviria. Estuve revisando sus sentencias herejes, un hombre tan culto. Él además hace muchas sentencias herejes, pero él selecciona sus sentencias herejes en un libro muy bello. Y yo dije, bueno, a mirar cómo es la circulación del formante doctrinal en un hombre liberal, kantiano, pues interesante como este hombre Carlos Gaviria, y me encuentro que, pues, el hombre cultísimo que cita muchísimo en sus sentencias, va a citar a muchos autores, bueno, sus autores de cabecera, Platón, Kant, José María Samper, hombres, ¿no? Carlos Cosio, Hart, todos Dworkin, Rose, bueno, todos hombres, y una que otra mujer, curiosamente, tiene más de 120 autores de la cultura de un hombre en las sentencias herejes, solamente en 20 textos, 20 sentencias o proyectos de sentencias, tiene 120 autores, y de los 120 autores, lo más complicado es que el porcentaje de mujeres es del 7% y el porcentaje de hombres es del 93%, no es culpa de Gaviria, es culpa de todo lo que ha pasado en tema de la invisibilidad en el tema de la literatura, de la literatura jurídica, y pues repito, 7% mujeres, hombres apenas un 93%. Y del 7% de mujeres, la doctrina femenina es prácticamente nula. Son muy pocos libros, por fortuna, bueno, muchas antropólogas, muchas historiadoras, muchas sociólogas, médicos, incluso psicoanalistas, porque ayuda muchísimo en su soporte de carácter doctrinal. O sea que en el campo jurídico, pues también se cuecen habas a la hora de mirar eso. En el tema de la educación, por ejemplo, ahorita pues estoy en la dirección del doctorado de la Libre de Derecho, y en el tema de la educación también es grave, porque yo miraba hacia cifras, el porcentaje de mujeres, lo mismo, es un 20% frente a un 80% de mujeres que acceden a las maestrías y los doctorados. La cosa es curiosísima, porque cuando miramos, las cifras tanto mundiales como nacionales coinciden que hay más mujeres entre los estudiantes de educación superior en la mayoría de los países, pero esas mujeres llegan hasta el pregrado y alguito la especialización. Cuando ya entramos al mundo de las maestrías y los doctorados, se invierte nuevamente la cifra. No accedemos a estos niveles altos, no estamos definitivamente accediendo. Dejo la discusión, esa es para provocar, y me encantaría tener la intervención de alguien de ustedes, si quiere alguna pregunta a nuestras invitadas para propiciar el debate. También dentro de las nuevas masculinidades invitaría a nuestro consejero Danilo o al que quiera trabajar acá, quiera hacer alguna inquietud, plantear alguna inquietud. Abro, por favor. Magistrada. Gracias. Teniendo en cuenta que... Gracias. Teniendo en cuenta que en los 17 desafíos del milenio para el 2030 se hace énfasis en la comunidad internacional en el enfoque transversal de género, ¿se podría considerar que se trata de unas nuevas masculinidades en vista de que en todos los desafíos está incluido el enfoque de género? Si quieren, respondemos primero la pregunta de nuestra consejera o esperamos otra pregunta adicional para poder recoger en la mesa. Sí, por favor. Gracias. Dos y ya empezamos. Perfecto. Buenos días, ¿cómo me les va?
La pregunta va para cualquiera de las panelistas y es que el problema de las nuevas masculinidades obviamente es un problema cultural. ¿Cómo de pronto podemos acelerar esos cambios culturales, empezando, no sé, desde los niños, adolescentes? Entonces, mi pregunta va para eso. Sabemos que es cultural. ¿Cómo podemos empezar a hacer esos cambios? Gracias. Yo también voy a aprovechar el panel de expertas. Gracias, consejero. Ajá. El procurador Ordóñez en su momento hizo un cuestionamiento al acuerdo final firmado con la guerrilla, para decir que especialmente al primero y en esa transición que se hizo del acuerdo de La Habana al acuerdo de Bogotá, digamos, sindicándolo de tener una ideología de género. Entonces, digamos, los analistas allí trataban de hacer una distinción entre ideología de género y perspectiva de género. Quería preguntarles acerca de eso. ¿Ustedes qué opinan? Verdaderamente neurálgico, ¿sí? El de la educación. Ahí, como yo señalaba, Bourdieu está señalando la casa, la escuela, la iglesia, el Estado. Y yo añadía los medios de comunicación. Entonces, cambiar eso, por supuesto, es una cosa que lleva mucho tiempo, porque son los padres los que empiezan a transmitir una serie de cosas. Entonces, nos movemos en un mundo de señales aparentemente triviales y que sin embargo empiezan a configurar un tipo de visión sobre lo masculino y lo femenino. Algunas de esas cosas han empezado a desmontarse, pero muy lentamente. Yo creo que, por ejemplo, mucha responsabilidad tienen las programadoras de televisión, las telenovelas, las maneras como se sigue presentando el tema de la seducción. Bourdieu puso un ejemplo que a mí me pareció extraordinario, y es lo que pasa con las secretarias. La secretaria es convertida rápidamente en la mamá o en el objeto posible de seducción, aunque esto no sea en un terreno literal de llevársela a la cama, pero es como, qué linda vienes hoy, sí, una relación de ese tipo, cuando no la propia mujer propicia uno u otro de esos roles, ¿sí? Yo estoy pensando en el color rosado y en el color azul, ¿sí? Aunque a mí no me gustan las teorías extremas, como la de que todas las niñas de rosado están mostrando las vaginas, como dijo alguien por ahí, ¿sí? Me parece que hay unas simbologías que propician ese tipo de cosas, los juguetes, etcétera. Entonces me parece que es concientizando a los maestros, porque yo creo que es ahí por donde debemos empezar, capacitándolos también desde ese punto de vista, haciendo con ellos capacitaciones en que se reflexione sobre el género, que es una cosa que parece haber estado excluida, por lo menos de gran parte de la educación pública. Podemos llegar a estas cosas. Ahora, por supuesto, figuras como el procurador y como toda el ala más conservadora y recalcitrante de la derecha colombiana, ¿sí? Están reafirmando una idea de familia que perpetúa, ¿no es cierto?, una visión de las cosas y que resulta muy difícil de desterrar. Yo creo que es en el debate público, ¿no?, donde esas cosas empiezan a ser, donde se empiezan a cambiar las cosas. De todas maneras, yo quiero decir que yo nunca había visto en los años que tengo una conmemoración del Día de la Mujer como el de este año. Me parece que hemos avanzado enorme en esa discusión y en eso creo que tiene que ver la derechización de este país, porque a medida que aparecen figuras como el procurador o como la señora
Ilva Miriam Hoyos, o como ahora se me olvida, como Vivian Morales, ¿sí? Entonces las cosas se ponen sobre el tapete y me parece que la discusión puede resultar más interesante y podemos llegar a hacer conquistas más importantes. Pienso que en eso los abogados, los magistrados, todos los que están en estos territorios tienen muchísimo, muchísimo que hacer. Sobre la pregunta que el debate que es más ley de cuotas, más bueno. La idea es si la casa, la escuela, los medios de comunicación y las acciones simbólicas serían suficientes para poder seguir avanzando. Yo creo que son un poquito insuficientes. De ahí un poco lo que planteaba nuestra magistrada sobre transversalizar todo el tema de la perspectiva de género en toda la cotidianidad y hasta qué punto, así como en este país ya no es suficiente un poco los marcos constitucionales y legales. Quizás como abogada y como constitucionalista lo planteo, definitivamente es necesario barajar de nuevo y ser mucho más agresivos en todo el tema constitucional y legislativo alrededor de esta temática. Un solo ejemplo, vuelvo con cifras, las coloco. En el tema del Congreso, por ejemplo, es increíble que apenas el 21%, solamente un 21% de mujeres componen el Congreso de la República. O sea, el tema no nos ha servido, no tanto el tema sino de por lo menos mejorar las famosas listas. Solamente un 19.8% de mujeres hacen parte de la Cámara, un 22.5% están en el Senado. Y esto es más complicado. Estaba mirando otras cifras, de los 32 gobernadores, solamente 4 mujeres, porque pues ya no está la del departamento de La Guajira, y de 1.100 algo municipios, solamente 200 mujeres. O sea, el camino no puedo negar que se ha avanzado, pero vamos muy lentos en el proceso de desarrollo de toda esta transformación cultural. ¿Algo más, por favor? No, es que son muchas cosas. Porque, o sea, el problema de lo cuanti, cuando citamos todas estas cifras, es que se pierde como parte del contexto, que era parte de lo que yo te iba a decir sobre los estudios de Carlos Gaviria. Y es que cuando estábamos escribiendo el segundo libro, hubo un debate muy interesante entre Florence Thomas y Héctor Abad Faciolince, porque era la feria del libro pasada, ¿cierto? Y entonces Florence se quejaba sobre el número de mujeres escritoras que iban a presentar libros, era así. Y entonces Héctor Abad decía, pues que nosotros no tenemos la culpa de que ustedes tengan que quedarse en la casa criando. Y se dio un debate muy, muy, muy interesante sobre el papel que hemos ocupado. Por eso siempre hemos defendido que en el fondo de todo está los cuidados. O sea, este ha sido uno de nuestros mayores, lo voy a llamar así, castigos, si no compartimos el cuidado con los hombres. Pero entonces yo creo que si Carlos Gaviria estuviera vivo y siguiera haciendo estudios, de pronto hubiera citado un mayor número, porque es que vamos poco a poco invadiendo todos los espacios, los que nos permiten. Entonces, de repente es probable que ya este número hubiera subido, porque entonces ya estamos generando más conocimiento académico. Ahora, cuando tú dices que nos quedamos en pregrado porque no alcanzamos a ir a maestría y a posgrado, porque mira la edad en la que uno haría la maestría o el posgrado, cuando se supone que uno comienza a tener hijos. En Colombia el promedio de edad en el que las mujeres estamos teniendo hijos es a los 28 años. Ahora, pensemos en que tenemos una de las tasas de embarazo adolescentes más altas en Latinoamérica. Entonces, obviamente, tenemos una disparidad así. O sea, que hay mujeres que, como nosotras, de pronto a nuestros mitad de los 30 no hemos tenido hijos, pero pues hay otras que lo están teniendo muy chiquitas. Pero entonces es posible que esta falta de acceso o que no queramos entrar al mundo de maestrías o de doctorados, porque de repente ya estamos concentradas en otros temas. Y, por ejemplo, el New York Times el año pasado sacó una serie de reportes y eran un montón de crónicas en el que mujeres en la academia hablaban de su ejercicio académico. Yo creo que de eso Piedad nos puede hablar un poco más, y es que lo duro que era para ellas estar haciendo su doctorado mientras estaban criando. Y es todo ese tipo de cosas, porque todavía tenemos un problema serio en el tema de cómo somos concebidas como las únicas cuidadoras. Y no puedo hacer suficientemente énfasis en esto, es porque yo creo que ha sido uno de los mayores problemas de las mujeres de acceder al mundo profesional. Mientras no tengamos esposos que participen activamente, no que nos ayuden,
sino que participen activamente en esto, nuestra vida no va a ser más fácil en el mundo profesional, laboral, intelectual, etcétera. Hablando de esto, creo que pues es un tema también de números, de decir que, por ejemplo, cada vez más estamos ocupando, tú citabas el 19%, hacen parte de la Cámara. Y es porque yo creo que la política, y lo decía anoche Cecilia López, es uno de los mundos más machistas que hay. Y yo estaba un poquito cerca de este mundo, yo cubría muchos asuntos políticos en Revista Semana, y para los portales de cubrimiento político, y es absolutamente machista. Mientras no logremos y mientras no fortalezcamos como esta participación, que yo creo que ya lo han hecho, o sea, mujeres valiosísimas como Claudia López han abierto un camino increíble, aunque ella expresa de críticas absolutamente machistas. O sea, ¿a qué hombre le critican? Bueno, y no lo han logrado en Estados Unidos, imagínense. ¿A qué hombre le critican el traje que usa? ¿A qué hombre le critican cuánto se maquilla? ¿A qué hombre le critican qué tan duro habla? Mientras no borremos del hipotálamo todos estos juicios que hacemos nosotros, incluso nosotras mismas, hacia otras mujeres, la situación no va a cambiar. Mientras entendamos que tenemos que debatir sobre las ideas que ellas traen a la mesa. Hillary Clinton, cuando usaba sus pantalones de abuelita, la criticaban, pero nadie hablaba de la corbata extra larga de Donald Trump. Cuando salía sin maquillarse, la criticaban, pero cuando se puso una chaqueta Armani de $15,000, la criticaron. Por todo lado perdemos. Entonces, creo que es toda una cosa junta, ¿no? No podemos solamente atacarlo desde las leyes, porque yo creo que nosotros, nuestra legislación, y conozco un poquito, no soy abogada, creo que es bastante robusta en muchos temas, pero desde la cultura tenemos que acompañarla. Y desde los medios, la información que producimos es muy, muy, muy importante, que en parte por eso salió el esfuerzo de Lo que importa, que creo que hemos logrado hacer algo ahí, y es mostremos la información desde otro punto de vista, porque los mismos medios son súper sexistas. Cuando pide el periodista que Mariana Pajón se ponga el bikini cuando es una ciclista, o cuando en una emisora piden que la periodista de deportes, ay, ¿será que algún día vamos a ver a Pepita Pérez en bikini? Y ella sale y dice, no. Yo soy una periodista, ¿yo por qué voy a tener que usar bikini? Pero nunca nadie le ha pedido eso a Carlos Antonio Vélez, gracias a Dios. Entonces, ahí vamos, pero tenemos que seguir poniendo esto sobre la mesa como para saber por dónde peleamos. Claro, por supuesto. Nuestro consejero hizo una pregunta sobre el tema de los acuerdos y la ideología de género y el enfoque de género que supuestamente estaban en los acuerdos. Que claro que estaban, ¿no? O sea, que claro que para mí sí estaban. Claro, él está diferenciando los dos conceptos, pero en última sí era como una, no sé si utilizar la palabra, una reivindicación a las mujeres que han tenido una carga terrible dentro del conflicto y la violencia de este país, y era lo mínimo que se podía esperar en términos de política de víctimas, en el tema de, recuerdo tanto en los acuerdos, en el tema del narcotráfico, por ejemplo, el consumo de las mujeres, quiénes son las que cultivan, el porcentaje de mujeres en el campo es inmenso, que están relacionados con el tema de cultivos ilícitos, el tema de las mujeres, creo que el año pasado aquí en el Consejo de Estado también hice un evento sobre las mujeres y el conflicto armado, el tema de la tierra, quiénes son las más abandonadas en el campo y en este país. Yo creo que en la misma línea que plantean mis compañeras y que lo hizo Piedad, la resistencia que generó ese tema en los acuerdos fue lo que también llevó a esa movilización tan fuerte que hubo después, y entre otras creo que las mujeres tuvieron un papel determinante en esa movilización y en esa defensa. Así en la segunda versión aparentemente la perspectiva de género y la ideología de género ya no estuviera presente, que sí está presente, que es imposible que no esté. Yo querría añadir, bueno, dos cosas, que en primer lugar esa subordinación de la mujer se da absolutamente en todos los territorios, en los más intelectuales, en la universidad eso se ve. Pero ¿qué tal la guerrilla? La guerrilla todo el tiempo trató a sus mujeres como si fueran personas de segunda categoría, y la foto esa que vimos de la guerrillera lavándole los pies a tiro fijo lo dijo absolutamente todo. Pero no podemos olvidarnos también de esa interiorización en la conciencia femenina de que esa subordinación es natural
Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que las mujeres no lleguen a ciertos niveles de preparación. Yo me encuentro con mujeres en todo el país que me dicen, a mí me gustaría ser escritora, yo escribo por ahí en mis ratos libres, etcétera, ¿sí? Pero una cosa es la legislación, es que eso es lo triste siempre aquí, ¿no es cierto? Una cosa es la legislación y otra cosa es la vida práctica. Entonces, eso tiene que ver con cosas como el abandono del hogar por parte de los padres, que las madres sean cabezas de familia, que tengan que trabajar para cuidar a esos niños, que cuando lleguen a su casa pues tienen que asumir las labores domésticas. ¿A qué hora van a escribir esas mujeres? ¿Ustedes saben lo que es escribir una novela? Que le lleva 1 o 2 años, que tiene que sentarse absolutamente todos los días para no perder el tono, para que no se le olvide la trama, ¿sí? Para tener una fuerza. Además hay que leer, estar leyendo a los contemporáneos, estar empapándose, ¿sí? Una mujer no puede vivir solamente de escribir, generalmente entonces una maestra, bueno, entonces los tiempos son sumamente complicados. No voy a decir que en el territorio de los hombres las cosas sean tampoco profundamente diferentes, ¿no es cierto? Por eso el deseo de que haya esa alianza, porque pasa también lo siguiente, maridos que se quedan en la casa, que ya conocemos eso, ¿sí? Hay algunas novelas norteamericanas muy interesantes sobre ese tema. Entonces, la mujer es la proveedora fundamental, bueno, por su vocación, y el hombre se quiere quedar escribiendo, digamos, novelas en la casa, ¿sí? Suele suceder que la mujer empieza a despreciar al hombre porque se cambiaron los roles, ¿sí? Y yo leía también que las profesiones que se vuelven como, o que son naturalmente como femeninas, o se cree que son naturalmente femeninas, empiezan a ser despreciadas por los hombres. Cuando llegan muchas mujeres, por ejemplo, la docencia, es que eso es de puras viejas, yo eso ahí no quiero, ¿sí? Hay psicología, ¿sí? Uy, no, un montón de viejas, ¿sí? Está probado que se devalúan a los ojos de los hombres las profesiones o ciertas profesiones donde las mujeres prevalecen. Posible que en el derecho no, porque el derecho viene como con una aureola, ¿sí? Es decir, a uno le dicen derecho y eso le da como la medicina, ¿no? La sensación de una tradición de siglos y de una importancia enorme. En cambio, lo que se asimila con los cuidados cotidianos, la enfermería, ¿sí? Las maestras de niños, que son las más importantes. Entonces, no, es que es una maestra de niños, ¿sí? Es decir, hay toda esa categorización y todo ese prejuicio. Entonces, yo sí pienso que más allá del derecho, lo más importante realmente son los cambios estructurales desde la educación. En un país que considera que sus maestros son personas de 5ª categoría, como aquí, ¿cierto? Que tienen que apelar a 2 trabajos para sobrevivir, que los que no pasaron en ninguna carrera en la universidad como está aprobado, son los que deciden estudiar docencia en las universidades, donde los maestros rurales trabajan en las condiciones más paupérrimas, donde se sigue apelando a los castigos más inhumanos con los niños porque los maestros no han evolucionado. ¿Cómo puede cambiar un país así? Es decir, nosotros la esperanza que tenemos es que ahora que supuestamente la guerra cambia de faz, porque en realidad es eso, porque ya empezaron otra vez los paramilitares, porque está toda esta violencia suscitada por las BACRIM, porque no terminan de solucionarse problemas como los del narcotráfico. Nosotros lo que esperamos es que los países inviertan, o el país invierta en educación y en cultura. La palabra cultura, eso ni se diga, eso ni aparece en ninguna parte. ¿Ustedes han visto alguna vez que aparezca la ministra de Cultura cuando no sea una feria del libro? ¿Sí? ¿Sí? La otra cosa, se cree que la cultura es en manos de unas señoras, ¿sí? No porque yo piense que la ministra es una señora, para nada, ¿sí? O sea, en el sentido peyorativo del término señora, porque también en eso de lo que hablaba María Fernanda, de las mujeres como estamos sometidas a unas presiones. A mí me impresionó, digo,
como Antonio Caballero habló de Hillary Clinton como una mujer histérica y como una mujer, como una gorda que se viste mal y es histérica, porque así es posible reducir cualquier cosa. Entonces que sí, que grita mucho Claudia López, sí, grita mucho. ¿Y quién dice, y quién hace la lista de los congresistas que gritan mucho? ¿No es cierto? Entonces, todo se reduce en las mujeres a un nivel de caricatura y así se las descalifica. Bueno, este conversatorio que ha sido muy interesante lo va a cerrar nuestra consejera, doctora Conto. Muchas gracias a nuestras panelistas y yo quisiera hacer énfasis en 3 puntos que yo creo que vale la pena destacar, y es la necesidad de que esta lucha por la discriminación de género se reescriba frente a una nueva masculinidad y unas nuevas feminidad, precisamente comprometiendo a hombres y a mujeres en los objetivos de acabar de la discriminación que estamos buscando. El otro aspecto es la lucha de hacer visible la violencia simbólica. En materia jurídica es muy difícil que tenga alguna trascendencia por las dificultades de carácter probatorio y porque se considera que las violencias simbólicas en realidad están aceptadas, son toleradas y son positivas. Y finalmente, el aspecto tan importante que tiene que ver con reconocer el rol productivo de la mujer en la economía del cuidado. El problema que tiene la economía del cuidado no es que exista porque la mujer es madre, ayuda a los trabajos del hogar, lo hace muy bien, se necesita que lo haga la maestra, la enfermera. El problema es que eso no se considere como una actividad productiva en la sociedad, en el derecho y en general en la economía. Muchas gracias y le voy a dar la palabra a nuestro presidente que está presente y quiere despedirnos. Me van a perdonar que esté por aquí dándole la espalda. No pude acompañarlas en la instalación, pero llegué a tiempo para escuchar las intervenciones de ustedes y por eso quiero darles un especial agradecimiento, doctora Piedad Bonet, doctora Moreno, doctora Peláez y doctora Estupiñán. Quisimos organizar este acto como, digamos, recordando ese Día de la Mujer de una manera distinta. No queríamos ni serenatas, ni almuerzos, ni fiestas, ni nada de esas cosas. Queríamos una cosa que nos aportara a todos y yo creo que la seriedad, la rigurosidad y el realismo con que ustedes abordaron la cuestión nos deja muy satisfechos y nos deja muchas lecciones. Porque en realidad yo creo que lo que hay que destacar es la necesidad de un cambio cultural y la necesidad de que nosotros, los de las generaciones mayores, incluso los que están en crecimiento, tengan que concientizarse de actitudes que, como han destacado ustedes, han llevado a invisibilizar a la mujer, a adoptar ciertas actitudes, digamos, patriarcales, etcétera, que uno no alcanza a concientizarse de ellas sino cuando ustedes las cuentan. Por eso, pues, les quiero de nuevo agradecer a ustedes, agradecerle al doctor Morales y a la Fundación Universitaria Libertadores que nos acompañan, a todos los funcionarios y empleados del Consejo, y espero que ustedes nos sigan acompañando en esta tarea que creo que es muy importante para todos, buscando precisamente esa igualdad que se debe generar entre lo masculino y lo femenino. Muchas gracias de nuevo. Día de hoy, pedir un fuerte aplauso para el doctor Hugo Bastidas Bárcenas, que próximamente se retira de la corporación, pero que ejerció como presidente de la Comisión Nacional de Género y quien nos acompaña en este acto. Hola, hola.
Doctora Liliana, mil disculpas, hay una pregunta de los estudiantes. Quisieran elevarles unas preguntas. Buenos días, me presento, mi nombre es Natalia Mejía, voy en primer semestre de Derecho y bueno, muy bueno todas sus ideas, todo lo que han hecho, tanto documentales, libros, todo es muy bueno, pero hay algo que no, o sea, que no sale. Todos ustedes se han enfocado en el tema de que la mujer ya no debe estar en la casa, del machismo por fuera de la calle, pues en la calle y todo esto. Pero ¿cómo podemos romper tanto como en nosotras? Porque en nosotras también hay mucha rivalidad. En nosotras, por ejemplo, ahorita, qué pena, pero en serio, mientras unas molestaban con el celular, ustedes hablando. Entonces también debemos romper esto, debemos aprender a respetar. Entonces yo quiero saber cómo vamos primero en el tema de las mujeres, cómo vamos a nosotras primero a aceptarnos, después ahí sí atacaríamos los otros problemas, porque para nosotros terminar con el machismo y terminar de ser las invisibles, tenemos que respetarnos entre nosotras mismas. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si a veces esto solo se queda en televisión y en libros? Sí. María Fernanda, ¿otra pregunta? ¿Un poco la quiere contestar? O de una vez acumulamos las preguntas, sí, mejor. Bueno, mi nombre es Natalia Montes, soy de primer semestre de Derecho. Pues escuché las ideas de la doctora María Fernanda, me parecieron interesantes, pero nunca hablan de cómo dar a conocer estas ideas. O sea, cómo por medio de un programa, ya que estamos en pleno siglo XXI de la tecnología, cómo podemos capacitar a las mujeres colombianas, a todas, como para, capacitarlas lo suficiente psicológicamente para que ellas no se sientan el sexo débil. Hablo de ellas porque yo no me considero del sexo débil. Ahora sí luchamos, hablan de la lucha de que hay muchas jóvenes, una tasa muy alta de jóvenes embarazadas, porque no hacemos campañas suficientes y efectivas para que las jóvenes se cuiden en sus relaciones y puedan terminar sus estudios completos, para que haya cultura. Perfecto. Sororidad, María Fernanda. Bueno, primero para... Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Méndez. Tengo una pregunta respecto al tema que se habló, que el problema es más cultural. Las soluciones planteadas que se especificaron muestran qué se puede hacer con las futuras generaciones, con los que están por venir, que a través de la educación se puede llegar al cambio que se espera. Pero, ¿qué se puede hacer con los que ya están de esa forma, que ya crearon esa estructura de pensamiento y que con dificultad podrían ser agentes de cambio? ¿Qué se puede hacer con ellos que más que personas que puedan llegar a fomentar el cambio, son personas que pueden replicar el problema? Bueno, comenzando con la primera pregunta, yo no creo que ninguna de las que estuvimos acá dijimos que había que salir de la casa. O sea, creo que parte de lo que debemos lograr ahora es una aceptación por las decisiones que cada mujer y cada hombre toman, que eso es lo que promueve el feminismo moderno. Entonces, si yo mañana decido y le digo a Marcela: Marce, suéter, te vi, me voy para la casa a criar, ella no me tendría por qué decir nada. Porque es que finalmente en algún momento en los 60, por ejemplo, la lucha, y al final de la Segunda Guerra Mundial, la lucha era por salir a ocupar los espacios de trabajo. Los hemos conseguido, insisto, con alguna brecha salarial, etcétera, pero ahí estamos. El tema es que nadie debe ser desacreditado si decide quedarse en la casa cuidando hijos. Es el derecho a decidir.
Ahora, ¿cómo hacer? Hablamos nosotros de sororidad y es un principio de empatía. Si nosotros conocemos de dónde vienen todas estas presiones que tenemos como mujeres y que tenemos como hombre, o como hombres, debe haber, se crea como un principio de empatía y solidaridad. Entonces, yo en lugar de criticar a la persona que se está forrando y que se está poniendo los escotes y decirle que ella es X o Y, de repente si entiendo que ella también es ha sido parte, ha sentido la presión del patriarcado por ser la mujer que le gusta sexualmente al hombre, de pronto así, si entiendo esto, no la voy a criticar, ni la voy a cuestionar, ni la voy a llenar de adjetivos. Pero por otro lado, dejo que ella haga lo que quiera. Todos podemos hacer, y creo que eso es un principio como para entenderlo. Nosotros juzgamos muy duro como mujeres, y juzgamos muy duro a las mujeres que hacen cosas que a nosotros que la sociedad o que nosotras mismas o la religión nos dijo que estaba mal. Yo creo que ese es el principio como para entendernos y querernos todos, y que si entendemos que no somos enemigos, los colombianos, y creo que los anglosajones lo hacen un poquito mejor, aunque nosotros digamos que no, pero nosotros vemos por nosotros mismos, sálvese quien pueda. Entonces salimos a la calle y soy yo, conmigo y mi familia. Cuando no reconocemos al otro es cuando comenzamos a fallar. Si yo voy por la calle caminando y estrello a Marcela y sigo derecho, poco furiosa, pues no la estoy reconociendo a ella como individuo. Si me vuelto y le digo, oiga, lo siento, ya aunque sea un lo siento puro y ya, estoy reconociéndola a ella, estoy reconociendo que violé su espacio. Y yo creo que eso va aplicado a muchas cosas, y creo que como mujeres necesitamos esa sororidad, necesitamos esa empatía, necesitamos respetarnos, necesitamos entendernos. Hay otro tema también que de lo que plantean, o sea, como, ¿esto se oye? Sí. Digamos, de cómo acelerar estos cambios, pues la sororidad, pero ¿dónde los estamos viendo? O sea, digamos, ¿cómo los poníamos allá afuera? Yo creo que era batado lo que pues decía Piedad y María Fernanda. Los medios de comunicación y el entretenimiento son unas fuentes importantísimas y superpoderosas para esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se dio el boom de las series estas de médicos, Grey's Anatomy, Doctor House, etcétera, etcétera, salieron en hordas a meterse a matricularse en las facultades de medicina, ¿no? Y entonces todo el mundo quería ser médico porque es que se veía súper cool ser médico. Cuando salió Scandal, que también el mismo efecto con las escuelas las facultades de Derecho, y The Good Wife, y hay una cantidad de ejemplos porque es que existe el principio de la imitación. O sea, yo veo esto en televisión y yo digo, yo quiero ser como esta gente, entonces me voy o sea, yo tengo que empezar por algún lado, voy a hacer esa vida, voy a ir a estudiar esto y me voy a formar como médico, como abogado, como tal. ¿Qué pasa en este país? Nosotros tenemos unos ejemplos que a veces no son tan chéveres, ¿no? Entonces, tenemos que nuestras series son Pablo Escobar, Popeye, no sé qué, o sea, como unos modelos de personajes que Diomedes Díaz. O sea, es esto lo que nos queremos convertir. Entonces eso es una responsabilidad de la gente que crea contenidos, porque es que cuántos niños en este país se educan al frente de un televisor. O sea, si yo me estoy educando viendo Diomedes Díaz, pues yo me voy a volver Diomedito, ¿no? Entonces, o algo, eso es lo que yo voy a aspirar. Pero si fuéramos más responsables, pues podríamos tener unos ejemplos que realmente funcionaran para esta sociedad. Unas mujeres que precisamente personificaran como estos cambios de los que estamos hablando. Hombres que se manejan en una sociedad de la manera como lo estamos planteando hoy. Son soluciones que, o sea, el entretenimiento realmente es poderoso. O sea, no es una cosa como que es algo light y ya, y me quedé dormida con el televisor, pero es que a mí me está quedando acá la información. Y eso se ve reflejado en la realidad. Yo quisiera añadir una última cosa, porque estoy absolutamente de acuerdo con que los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme y no la están asumiendo. Yo creo que son unos desvirtuadores de miles de cosas en este país. Ante eso, lo único que nosotros podemos hacer es debate, manifestación, agrupación. Ahora tenemos pues la importancia de las redes sociales, que así como puede ser una cloaca de horrores, da pie también
a unos espacios de interacción y de reflexión que antes no existían. Hay una especie de democratización de la opinión que hace 15 años no existía. Quiero hablar también de que en relación con las niñas que quedan embarazadas muy temprano y todas estas cosas, la responsabilidad viene de muchos lugares, pero tiene mucho que ver con la romantización de las relaciones afectivas que nace precisamente de los medios de comunicación, de las revistas del corazón, pero que su verdadera entraña es la religión católica. Entonces, nosotros somos una sociedad en la educación permeada absolutamente por la religión católica, con la excepción de los colegios más elitistas, donde hay pensamiento más liberal, ¿no es cierto? Pues a eso tiene acceso muy poca parte de la población. Entonces, se ha romantizado la idea del matrimonio, se ha romantizado la idea de la mujer virgen, eso todavía sigue existiendo, aunque las vírgenes sean cada vez menos, ¿sí? Y la idea de la maternidad. Yo trabajé una vez en un colegio femenino y me impresionaba el lavado de cerebro acerca de la importancia de la maternidad como justificación de la vida, y además, por supuesto, siempre se está hablando en contra del aborto, ¿sí? Entonces, la niña de 18 años que queda embarazada, pues no aborta, no por miedo, sino por la conjunción de todas esas otras cosas y porque cree que su vida se justificó así. Y hasta ahí llegó su bachillerato o hasta ahí llegó su universidad, o la universidad la va a poder hacer mucho más tarde. Bueno, todos los problemas que sabemos que eso acarrea. Entonces, por eso yo sí pienso que esa cosa multifactorial hace difícil las cosas, pero hay que ponerlas en el centro del debate. Es muy importante, ¿sí? Los debates no solo son sobre conflicto armado y narcotráfico, erradicación, etcétera, sino permanentemente los que tenemos acceso, ¿sí?, a opinión, los que nos podemos manifestar, vienen en medios más reconocidos o en las propias redes, con los blogs y todo eso. Yo creo que es necesario poner todas estas cosas sobre el tapete permanentemente. Bueno, entonces, para cerrar ya, y un comentario con relación a su inquietud. Yo creo que nadie de los que estamos aquí vamos a salir siendo iguales. O sea, esto nos cambió, por lo menos a mí me mueve otra vez el piso. Siempre nos está moviendo el piso cada vez que hacemos esta reflexión sobre el tema del feminismo, de ser mujer, de toda esta lucha que estamos teniendo permanentemente. O sea, ojalá que esto, y eso ya empieza a construir el tema del concepto de sororidad del que nos está hablando y del que nos está hablando todo el tiempo María Fernanda. La otra cosa es que los hechos sociales son lentos, a pesar de la globalización, la tecnología. Esto es un proceso lento, y esta mañana, antes de venir, estuve revisando un artículo de una mujer que se llama Juanita Barreto Gama, que se llama Feminismos y Feminismos, Consensos y Disensos. Es precioso porque esa mujer cuenta cómo ha sido esta lucha desde la década de los 50. Y ya ella tiene unos 60, 70. Pero esta mujer está diciendo cómo fue llegar al país, cómo es estar en este país, cómo fue llegar a la nacional, cómo fue empezar a construir todo este proceso histórico, cómo es la década de los 80, los 90 y ya lo que va corrido del siglo XXI. Lo cierto es que las chicas y los chicos de hoy, porque esto es un tema de mujeres y de nuevas masculinidades, no son las mismas de la década del 50 del siglo XX. Lo que es hoy, las niñas de hoy ya no son las mismas niñas que fuimos nosotras. O sea, la transformación va, y ustedes están, a pesar de que todavía no tengamos estas relaciones de fraternidad y de consenso que tenemos que tener entre las chicas. Y las generaciones viejas poco a poco se tendrán que ir adaptando, o poco a poco van pereciendo en ese proceso de transformación. Esta es una ola. Esta es una ola, es un movimiento social, es un hecho social que, en mi criterio, a pesar de la derechización, a pesar de las lógicas conservadoras y del cristianismo, de toda la parte religiosa que está manejando y que está teniendo en el mundo, ya no tiene reversa. En mi criterio, por lo menos dentro de lógicas
civilizadas y racionales, no tiene reversa. Sería lo que tendría que decir. No sé si... Yo les pido, despidámoslas con un aplauso.